Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, a ver, ahí les quiero comentar una cosita. Bien, eh, nos faltarían, en relación a proyectos y esto para que se acomoden, nos faltarían 4 autores, ¿sí? Que la idea es terminar de trabajarlos y ahí concluiríamos el texto de Garabedian. Van a ser, sí, los últimos 4 videos del texto de Garabedian, ¿sí? Seguramente sean a lo largo de esta semana. Debido a que la semana anterior es verdad que no subí y la anterior tampoco, la anterior porque estuve con el tema de los prácticos, sí subí el video explicando cómo era el práctico y toda esta cuestión, pero no trabajé el autor, que la idea es hacerlo, terminar el año con este texto concluido, ¿sí? Con la explicación de este texto concluido. Después la última semana la primera de diciembre, la última clase en realidad, la última clase, y nos vamos a juntar y vamos ahí a charlar sobre el autor, que va a ser, bueno, la primera semana de diciembre sería, ¿sí? Bien, nosotros estuvimos trabajando en esta última parte del texto de Garabedian, lo que es, ¿se acuerdan? Las principales corrientes de pensamiento en torno al Estado, ¿sí? Ahí hablamos de Weber y de Marx, ¿sí? Marx y Engels. Nos quedaría entonces Bernstein, que eso lo vamos a hacer hoy, Lenin, Gramsci y el último, Maurras, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? La idea entonces en cada video, ¿sí? De explicar cada uno de los autores, ¿sí? Y ahí terminaríamos lo que es el Estado moderno, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros trabajamos la concepción de Weber, ¿sí? De hecho, creo en el práctico sí estaba la pregunta de poder en relación a Weber. Luego trabajamos la teoría de Marx y Engels, ¿sí? También ahí había una pregunta en relación a la clase en sí, clase para sí. Y nos quedan estos 4 autores. En relación a Bernstein, ¿sí? Lo que primero vamos a plantear de Bernstein sería el contexto en el cual él escribe y luego lo que plantea, ¿sí? Luego lo que plantea, ¿sí? Entonces, ahí va, ¿sí? Bernstein puede ser considerado un pensador de izquierda, digamos, es como uno de los creadores de lo que nosotros hablamos durante cuarto, quinto, como una izquierda más moderada, ¿sí? Es verdad que Bernstein escribe en un contexto, Bernstein y, digamos, incluso el propio Engels, ¿sí? ¿Se acuerdan que Marx había escrito su teoría? Marx y Engels escribieron, digamos, en la, digamos, 1850, 1860, digamos, ahí es donde escriben toda la teoría marxista que hemos desarrollado, ¿sí? Pero Marx y Engels son bastante autores que escriben bastante de acuerdo a su contexto, en el sentido de que, bueno, Marx y Engels escriben su teoría de acuerdo al contexto que están viviendo, que era justamente por eso acá se explicaba el contexto, ¿no? Los efectos de la segunda revolución industrial, un fuerte liberalismo económico y político, la ausencia de derechos laborales, la explotación del trabajador por parte de la burguesía, ¿sí? Un Estado que en líneas generales no garantizaba derecho a los trabajadores, ¿sí? Entonces, en función de eso es que desarrollaron Marx y Engels toda su teoría, ¿no? Y esta, de alguna manera, metodología que era la revolución social para la toma del poder por parte de los trabajadores y la eliminación de la propiedad privada y la plusvalía. El contexto en el cual escribe Bernstein
es diferente, ¿sí? Bernstein escribe como en... esto está mal. Sí, no sé, esto está mal. Vamos a corregirlo. No sería la segunda mitad, sino más bien el último tercio, ¿sí? Último tercio del siglo XIX, ¿sí? Último tercio del siglo XIX, ¿sí? Digamos 1870 en adelante. Ahí es donde, de alguna manera, la realidad, ¿sí? La propia realidad europea, porque es verdad que Marx y Engels escribió siempre mirando Europa, desde Europa y pensando en Europa, y Bernstein lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Cuando escribe Bernstein, ¿sí? A lo cual mucho se va a sumar, incluso Engels, Marx no, porque estaba muerto, es decir, ahí no podemos decir, bueno, vamos a escribirlo por las dudas. Dijimos que Marx y Engels escriben para 1850-60, ¿no? En este contexto. Hacia el último tercio, 1870 en adelante, ¿sí? En adelante, no es 1870, sino en realidad bien para adelante, ¿sí? 1880, 1890, por ahí tengo que pensar, ¿no? Aparece Bernstein, a lo cual algunas cuestiones se le va a sumar Engels, no Marx, porque Marx estaba muerto, ¿sí? Lo que quiero decir es que, fíjense que acá, es verdad que no es un siglo, pero hay cierta diferencia temporal, ¿no? 1850, 1890, hay distancia temporal. Con lo cual, ¿por qué digo toda esta explicación del tiempo? Porque el contexto en el cual escribe y ve Marx y Engels, 1850-60, cambia, el contexto cambia para 1880 y para 1890, obviamente cambia en Europa occidental. Con lo cual, Bernstein parte de Marx, algunas cuestiones de Marx, pero las va a cambiar bastante. Incluso Engels, que es el que había escrito originalmente con Marx, de alguna manera acuerda con cuestiones de Bernstein. No sabemos qué hubiese pasado con Marx. Lo que quiero decir es, Marx, si hubiese llegado a vivir en 1890, hubiese cambiado parte de toda esta teoría que nosotros hemos estudiado, esto que es que había que impulsar la revolución social, la toma del poder, la eliminación de la propiedad privada, dejar de lado la cuestión de la democracia. Si él hubiese llegado a vivir en 1890 y hubiese visto lo que vio Bernstein, ese nuevo contexto, ¿hubiese seguido planteando lo mismo o hubiese cambiado? Bueno, eso no lo sabemos. Sí sabemos que, por ejemplo, Engels, que había escrito con Marx, en alguna medida modifica sus posturas originales, las que había tenido con Marx, ¿sí? Y que el contexto era diferente, eso sí lo sabemos. Bien, entonces, ¿qué contexto yo tengo para 1890, 1880? ¿No? ¿Qué contexto? Bueno, tengo un contexto en el cual, por ejemplo, Marx, ¿sí? Marx, ¿sí? Marx y Engels habían planteado, ¿se acuerdan? Que era inminente, como era inmediata, la caída del capitalismo. Era un pensamiento que ellos suponían que se había, hacia 1850, 1860, llegado al momento en el cual el sistema capitalista como tal se estaba derrumbando. Y por eso que decían, bueno, ahora los trabajadores se tienen como que veían que el sistema capitalista estaba en crisis. Entonces decían, bueno, ahora es el momento para que los trabajadores se unan, formen fuerzas políticas, sindicatos y tomen el poder. Porque el sistema está como se está debilitando. Ahora, ¿qué es lo que ve Bernstein? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? El capitalismo incluso hacia 1870 ingresó en una crisis capitalista muy fuerte, como después fue la del 29, por ejemplo, la de 1929. En 1873 hubo una crisis del capitalismo importante, pero la crisis del sistema capitalista no significó la caída del capitalismo, y eso lo vemos hasta hoy, que el capitalismo sigue existiendo.
sino que más bien significó su transformación. Y ahí era una primera cuestión importante, que el capitalismo para Marx en 1850, 60, estaba debilitado y se estaba por, digamos, de alguna manera por caer como sistema, y Bernstein se da cuenta, esto ya Bernstein se da cuenta después de la crisis del 70, que el capitalismo tenía esta posibilidad de atravesar crisis pero no caerse, sino más bien reformularse, reconstituirse, ¿no? Marx ya para 1850, 60 dice, bueno, el capitalismo se está por caer, los trabajadores se tienen que unir y tomar el poder, y Bernstein se da cuenta que el capitalismo es más fuerte o es más potente que lo que Marx suponía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incluso pasando una crisis fuerte como la de 1873, que fue como una crisis capitalista fuerte, como fue después la del 29, el capitalismo no se cayó, sino más bien que se reorganizó. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿sí? Bernstein veía que el Estado moderno, al que Marx planteaba como un Estado clasista, esto yo lo expliqué en estos 3 puntos. El primero, que Marx decía que el Estado era un Estado clasista. ¿Qué quería decir clasista? Es que para Marx el Estado siempre iba a estar jugando en favor de la burguesía, protegiendo a la burguesía e incluso haciendo todo lo posible el Estado para que la burguesía acreciente su poder económico, ¿sí? En detrimento, es decir, en contra de los sectores populares, ¿no? Esa era la visión que Marx tenía. Marx y Engels, en realidad. Marx y Engels. ¿De acuerdo a qué? A lo que ellos veían en 1850 y 1860. Uno puede decir, bueno, en realidad si uno estaba parado en ese contexto, Marx y Engels no estaban tan alejados de la realidad, porque básicamente era lo que sucedía. Un Estado que, por ejemplo, todavía ni estaba extendida a las 8 horas laborales, ¿sí? Ahora, Bernstein ve algo diferente. Por eso digo lo del contexto. Cuando él escribe en 1890, ya ve que el Estado de alguna manera era un Estado neutral, y vamos a aclarar esa palabra. Era un Estado neutral en el conflicto social que se da entre burguesía y sectores populares. Neutral no quiere, digamos, que, por si les tengo que tirar una idea, es lo que nos acuerdan, nosotros vimos como en los orígenes, no en el peronismo clásico, pero en los orígenes del peronismo, ¿sí? En la cual el Estado neutral no quiere decir que no juega en favor de este ni de este, ¿no? Porque uno lo puede pensar así, o un Estado neutral o Estado árbitro, lo puede pensar como que, bueno, no juega en favor de la burguesía y no juega en favor de los sectores populares. No, eso es imposible. Lo que sí era el Estado neutral o el Estado árbitro es que por momentos apoya a la burguesía, pero por momentos también a los sectores populares. Es decir, con sus medidas, con sus políticas, va a apoyar a la burguesía, pero en otras circunstancias a los sectores populares. Y en ese sentido es que hablo de un Estado árbitro. Esto, vuelvo a repetir, Bernstein no es que lo piensa, Bernstein e incluso Engels, que seguía vivo, lo ven. Con lo cual, esta idea de que el Estado siempre juega en favor de la burguesía, no es que Bernstein dice no estoy de acuerdo, sino lo que Bernstein dice es no estoy de acuerdo, pero porque lo estoy viendo, veo que es un Estado que, por ejemplo, en determinadas circunstancias juega en favor de los sectores populares. No siempre es como Marx había pensado, de que el Estado siempre juega en favor de la burguesía. Eso es lo que había dicho Marx e incluso Engels en este momento. El Estado siempre juega en favor de la burguesía. Bernstein e incluso Engels, pero más adelante en el tiempo, es decir, más o menos para 1890, ¿qué ven? Que el Estado es un Estado árbitro, que es verdad que va a jugar en favor de la burguesía, pero en otras circunstancias en favor de los sectores populares. Ven que el Estado reformula sus funciones, no siempre es un Estado que juega a favor del capitalista, ¿sí?
es un Estado dentro del capitalismo, pero que por momentos va a apoyar a los sectores populares. Lo ven, no es algo que ellos suponen o piensan, ¿sí? Ejemplos concretos de esto, bueno, los estados que legalizan, va a haber estados que legalizan la actividad sindical, que obviamente ahí está la diferencia. Claro, cuando Marx escribió era un estado que incluso el estado prohibía a los sindicatos y encarcelaba a los dirigentes sindicales. Bueno, el contexto que le toca escribir, que ve Bernstein e incluso Engels, es ya un estado diferente, en el cual el estado reconoce a los sindicatos, ¿sí? Entonces, ahí yo veo el estado reconociendo a los sindicatos, legalizándolos. No puedo, digamos, es un estado de alguna manera que ahí está jugando en favor de los sectores populares. Por otro lado, ven que los estados van a tener una apertura democrática en el sentido de del voto universal masculino. Lo que van, si bien es verdad que faltaba la cuestión del voto femenino, es verdad que en favor de los sectores populares que se iban eliminando las cuestiones, la discriminación en función del poder económico, ¿sí? Se iba ampliando el voto, independientemente del poder económico, ¿sí? Ahí puede decir, bueno, esa es otra medida en favor de los sectores populares, es decir, que para elegir autoridades no exijo tener determinado nivel de riqueza. Otra medida en favor de los sectores populares es las prestaciones sociales a los trabajadores. Ahí surge lo que nosotros hemos visto como el Estado benefactor. Un Estado que empieza a concederle, en realidad no, a reconocerle, en realidad sería la palabra, reconocerle derechos básicos, derechos sociales a los trabajadores, a los sectores populares, ¿sí? Comienza a reconocer derechos universales, no solo en lo político, sino en lo social. El acceso a la salud, el acceso a la educación, obviamente universal, ¿sí? El derecho a percibir una jubilación, ¿sí? El derecho a cobrar un seguro de desempleo, ¿sí? Fíjense, estoy diciendo la palabra derecho, es bueno decir, bueno, yo trabajo, pero si llego a determinada edad, tengo derecho a percibir una jubilación. Bueno, esos son derechos sociales que el Estado va reconociendo, que obviamente los favorecidos son los sectores populares, ¿sí? Vuelvo a repetir, seguro de desempleo, esto quiere decir que si me encontraba sin trabajo, el Estado me daba un dinero, el derecho a una jubilación, ¿sí? Con lo cual esto hacía que no tuviera que morirme trabajando, ¿sí? El derecho al acceso a la salud, ¿sí? A la educación, y ahí planteado como derechos universales, es decir, independientemente del poder económico que yo tuviera. Entonces, Bernstein dice, si yo tengo un Estado que reconoce a los sindicatos, que hay apertura democrática en el sentido del acceso al voto y que además da prestaciones sociales, como las que dije antes, bueno, no puedo seguir diciendo, como decía Marx, que el Estado es un Estado clasista. No puedo decir, como decía Marx, que el Estado siempre juega en favor de la burguesía, es decir, un Estado clasista. Bueno, porque la misma, y repito, no es una cuestión de yo pienso diferente, sino decir, bueno, la misma realidad me lo está desmintiendo porque veo una serie de acciones, A, B, C, que veo que el Estado, obviamente no siempre, pero en algunas circunstancias juega en favor de los sectores populares. Con lo cual, la conclusión que yo saco de todo esto, dice Bernstein, e incluso Engels también va a estar de acuerdo, en que el Estado puede ser árbitro o neutral en el conflicto social, el Estado puede ser neutral, el Estado puede ser árbitro en el conflicto social del capitalismo. Porque lo que yo tengo ahí de burguesía y sectores populares es el conflicto social del capitalismo. Además, Bernstein, lo que se plantea, que en algunos países el socialismo, fíjense que no digo el comunismo, sino el socialismo, había crecido como partido político fuertemente, ¿sí? Como que se iban creando los partidos socialistas, e incluso en Argentina, llega en 1890, el Partido Socialista, las ideas socialistas, y en algunos países, como por ejemplo Alemania, comenzaba a tener mucha difusión el partido, ¿sí? Entonces, Engels, ¿sí? Que todavía seguía vivo para fines del siglo XIX, dice, bueno, hay que cambiar
incluso contradiciéndose con lo que él había dicho en 1850, el propio Engels. Contradiciéndose, pero en el sentido positivo, ¿no? Decir, bueno, cambió el contexto y yo me doy cuenta de algo, dice Engels. Yo, Engels, con Marx en 1850-60 hablamos de la revolución social para tomar el poder. Ahora, yo veo en 1890 que el socialismo como partido existe, se difunden las ideas socialistas y se difunden, estaba viendo, sí, ahí está, se difunden las ideas socialistas, ¿sí? Que ahora voy a hacer un hincapié en de qué estamos hablando, supongo que ya saben, pero por las dudas, ¿sí? El partido está legalizado, el Partido Socialista, se está difundiendo las ideas, y además los trabajadores pueden votar, que era el punto B, los trabajadores pueden votar, ¿sí? Con lo cual, lo que planteo, dice Engels, a diferencia de lo que hablamos con Marx en 1850, 1860, es utilizar, y ahí está el cambio, supongo que ustedes ya acá se van a dar cuenta, utilizar los medios democráticos, que en muchos casos se asociaba a un sistema que le servía a la burguesía, ¿sí? Me estoy refiriendo a partidos políticos, elecciones, ¿sí? Pero para avanzar en la toma del poder. Y ahí está la diferencia con Marx. Marx hablaba de la revolución social, Marx y el primer Engels, digamos, ¿no? Este Engels, más de fin del siglo XIX, dice, bueno, pero pará, el socialismo como partido está legalizado. Podemos hacer campaña, actos, comentar nuestra propuesta. Además, los trabajadores pueden votar. Y se supone que en un país los trabajadores son mayoría, con lo cual, en realidad, algo, en lugar de formar un partido para tomar violentamente el poder, lo que podemos hacer es formar un partido, que ya está formado, era el Partido Socialista Alemán, y presentarnos a elecciones, porque los trabajadores ahora pueden votar y son mayoría. Lo lógico es que terminemos llegando al poder por vía democrática. Es lo lógico, ¿sí? Porque los trabajadores son mayorías y ahora pueden votar, ¿sí? Entonces ahí, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, lo que se va formando es la socialdemocracia, el socialismo, o izquierda moderada. Nosotros lo hemos nombrado a lo largo de los años con esos nombres, ¿no? Con la idea de partido socialista, ¿sí? O partido socialdemócrata actualmente, ¿sí? O izquierda moderada, ¿sí? Que plantean una socialdemocracia, ¿sí? Porque plantean la cuestión democrática para el acceso al poder, mientras que la izquierda más comunista, lo que planteaba era la revolución social. Ahí tengo una fuerte diferencia entre la izquierda moderada y la izquierda más extrema, ¿sí? Una fuerte diferencia. Lo que plantea esta izquierda moderada, a la cual entonces ahí Bernstein va a ser la figura más importante, va a ser como el teórico más importante, como el creador de la izquierda moderada o de la socialdemocracia, ¿sí? Es que apoyando esto que decía Marx, bueno, era el momento en el cual había que darle impulso a la formación de los socialismos, de los partidos socialistas, ¿sí? Pero jugar dentro del margen democrático, ¿sí? Entonces, lo que se plantea es que el capitalismo como sistema no estaba agotado, ¿sí? Esto ya lo que decíamos acá, no es que el sistema se iba a caer porque ya se estaba por caer el capitalismo, pero este dice, no, todo lo contrario, de hecho acaba de pasar una crisis muy fuerte y el capitalismo no se cayó, sigue estando, con lo cual lo que él suponía es que había, el capitalismo iba a seguir en pie. Ahora, eso no significa que no había que buscar los derechos de los trabajadores. Él dice, bueno, sí, ahora lo que hay que hacer es que dentro del capitalismo, esto sería dentro del capitalismo, buscar derechos sociales, económicos, laborales de los trabajadores. Pelear por eso, dentro del capitalismo. ¿Sí? Dentro del capitalismo, porque el sistema no se va a caer, yo no, dice Bernstein, no veo que el sistema se vaya a caer ahora, ¿sí? Si dentro de un sistema capitalista
y desde el Partido Socialista luchar por los derechos sociales, económicos, laborales de los trabajadores. Pero dentro del capitalismo. Entonces, ustedes ya se darán cuenta que, por ejemplo, el Partido Socialista o el Partido Socialdemócrata o esa izquierda moderada no va a pelear por la abolición de la propiedad privada, porque al reconocer que hay capitalismo, reconoce que la propiedad privada está y existe, ¿sí? Ahora, sí va a pelear por derechos sociales, económicos, laborales de los trabajadores. Por ejemplo, las 8 horas, ¿sí? Por ejemplo, el derecho de sindicalización, es decir, que es el derecho a que los trabajadores tienen a formar sindicatos y que, no, y que hagan, si quieren, una manifestación, incluso el derecho a huelga. Van a pelear por, obviamente, retribución por un salario justo, ¿sí? Van a pelear por el acceso a la educación, a la salud, ¿sí? Por el derecho a la vivienda de los trabajadores, ¿sí? Por el derecho a las vacaciones, ¿sí? Fíjense ahí cómo son medidas que dentro del... Estas medidas, yo estoy diciendo 8 horas, dije 8 horas, salario, perdón, 8 horas, derecho de sindicalización, el derecho a huelga, el salario justo, ¿sí? El acceso universal a la educación, el acceso universal a la salud, vivienda, ¿sí? Vacaciones, ¿sí? Fíjense que todos estos derechos que yo estoy diciendo funcionan con un sistema capitalista, no es que hay que tirar el capitalismo para poner esto, ¿no? Entonces, los partidos socialistas o socialdemócratas, ¿sí? Comienzan a decir, bueno, nuestra propuesta va a ser esta dentro de un marco capitalista, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, acá no digo, bueno, proponen abolir la propiedad privada, es decir, terminar con la propiedad privada. No, eso no lo proponen, ¿sí? Proponen esto como ir por escalones, ¿no? Por eso tenían una palabra muy importante, es como la cuestión del gradualismo, ¿no? Como si fuera como una escalera, esto supone que es una escalera, estos son los escalones, malísimo, en la cual se destaca, y el Partido Socialista, por ejemplo, alemán, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pelear por este escalón. ¿Este escalón qué sería? Las 8 horas. Y después, una vez que eso está conseguido, subir otro escalón. ¿Cuál puede ser otro escalón? La sindicalización. Y después otro escalón. ¿Cuál es otro escalón? El derecho a huelga. Y después el acceso a la vivienda para los trabajadores. Entonces, por eso digo gradual. No era algo que, bueno, había que tomar el Estado, tomar el poder y de una cuestión más revolucionaria, más abrupta, más fuerte, transformar todo, ¿no? No tenían esa visión. Tenían una visión, si se quiere, por eso más moderada. Es decir, bueno, primero hay que subir un escalón, después otro, después otro, después otro. Es verdad que si vos durante mucho tiempo vas subiendo escalones, en algún momento vas a estar acá arriba, cuando hace capaz 20 años estabas acá. Pero era una cuestión gradual, no era una cuestión de que el trabajador iba a modificar su nivel de vida en 2 años, o con la toma del poder y listo, y ya mejoramos la condición del trabajador. No, era una cuestión de que había un sistema capitalista, Bernstein pensaba que el sistema capitalista se iba a mantener, no se iba a caer el sistema, pero lo que sí había que hacer es que dentro, por eso lo pongo adentro, esto sería la D de derechos. Esos derechos sociales, económicos, laborales de los trabajadores se tenían que dar dentro, digamos, del marco capitalista. Pero había, no era una cuestión de decir, bueno, está el capitalismo, ya está, listo, va todo en favor de la burguesía y listo. No, hay capitalismo, eso obviamente favorece a la burguesía, pero dentro de ese sistema hay que buscar esas mejoras, graduales. Un escalón, otro escalón, otro escalón. Por eso es que hablamos de izquierda moderada. El socialismo como partido existe hasta el día de hoy, ¿sí? De hecho, el partido que se crea acá, el Partido Socialista, el Socialdemócrata Alemán, existe hasta el día de hoy. En Francia existe el Partido Socialista hoy. En España existe el partido, sí, se llama el Partido Socialista Obrero Español, ¿sí? En Argentina existe el Partido Socialista, en Chile lo mismo, en Uruguay lo mismo, ¿sí? Serían como partidos de izquierda, pero que tienen una visión, si quiere, más gradual, no propuestas tan extremas, ¿sí? Bien. Estoy pensando, sí, bueno, a partir del Estado, sí, bueno, esto que decíamos, ¿no? Fíjense, Bernstein, a partir de la reformulación de funciones, el Estado ya no era el brazo político de la burguesía, es decir, para Bernstein comienza a ver que el Estado ya no era necesariamente que siempre juega en favor de la burguesía, sino que podía llegar a ser neutral o árbitro, en el sentido que yo lo expliqué antes, en el conflicto social, ¿sí?
Bien. Lo que pensaba entonces era una gradualidad dentro de, como si yo dijera, bueno, todos estos capitalismos, lo que se va buscando es subir escalones dentro de lo que es el marco capitalista para beneficio de los trabajadores. ¿Sí? Bien. Entonces, Lenin. No, lo voy a hacer en otro video, ¿sí? Capaz lo grabo ahora, pero hacemos otro video. Así no se junta. ¿Está bien?